Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al podcast de Adelante Sierra, este pequeño espacio de comunicación de la Sierra del Guadarrama donde intentamos contar todo lo que acontece por aquí. Y tenemos a Pablo, después de meses, se ha ido a Argentina, a Uruguay, bueno, se ha hecho un viaje lejos de nuestra comarca y por fin le tenemos por aquí. ¿Qué tal, Pablo? Hemos vuelto, como el retorno de Skywalker, ¿no? Que dicen algunos. Y nada, pues con ganas de retomar el podcast, trabajar. Y bueno, Fernando, ¿qué tenemos hoy y a quién tenemos? Cuéntanos un poquito. Tenemos un programa muy interesante como, bueno, la educación infantil, pues especialmente en su primer ciclo de 0 a 3 años, pues lleva demasiado tiempo ocupando un lugar secundario en el debate público. Pero, sin embargo, en estos días ha vuelto al centro de la conversación en nuestra región, donde además cientos de trabajadoras de escuelas infantiles han iniciado un proceso de movilización y de huelga para denunciar una situación que consideran insostenible. Detrás de esta protesta, pues no solo está una reivindicación laboral, lo que está poniendo sobre la mesa es el modelo mismo de atención a la infancia en una etapa clave del desarrollo. Denuncian ratios elevadas, salarios que apenas superan el mínimo, externalización de servicio, falta de reconocimiento educativo y dibujan un escenario que, según denuncian, resulta cada vez más difícil garantizar una atención de calidad. Y frente a esta idea aún extendida de que las escuelas infantiles son un espacio meramente asistencial, las educadoras están reivindicando su papel como parte fundamental del sistema educativo. Y no solo lo hacen por sus condiciones de trabajo, sino también por el impacto directo que tienen en los niños y las niñas y en las familias. En este contexto, la huelga que se está produciendo en estos días abre preguntas de fondo que van más allá del conflicto inmediato. ¿Qué lugar ocupa la educación infantil en nuestras prioridades como sociedad? ¿Quién debe garantizar su calidad y en qué condiciones se cuida y educa a quienes están en la etapa más temprana de su vida? Así que hoy hablamos con dos trabajadoras de escuelas infantiles aquí en la comarca para entender mejor que nadie qué está pasando y por qué han decidido dar este paso. ¿A quién tenemos, Pablo? Pues tenemos a Blanca. Hola Blanca, ¿qué tal? Hola, De buenas la Escuela tardes. Infantil Calimero, que está en Villalba, si no me equivoco, ¿no? No, esa es Paula. No. Es al revés. Bueno, Las cosas y del directo, Pablo. Eso es. Perdón. Bueno, entonces es Oye de Manzanares, lo apunté mal, perdóname. Eso es. Y Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo primero de todo, ¿cómo estáis y dónde trabajáis? Contadnos cómo es un día normal en una escuela infantil. Pues mira, yo en mi caso, como bien decía, soy de la Escuela Infantil de Hoyo de Manzanares, en concreto Los Tajetes. Es una escuela indirecta, por lo que entra la Comunidad de Madrid y una empresa privada. Y pues estamos ahí, entre la huelga, informando a los padres y poco a poco, pues luchando un poquito para que los padres vean lo que es de verdad una escuela día a día. No es simplemente tener tu hijo en tu casa, sino las horas que pasamos nosotras con ellos y que muchas veces no se ve lo que es el trabajo de una educadora. ¿Cuántos niños podéis tener por aula? Más o menos. Pues en bebés son 8 niños, 8 bebés por educadora. En el nivel 1 2 años son 14 y en 2 3 años son 20 niños. Si hay niños de necesidades educativas especiales, ocupan doble plaza, pero tienen que estar diagnosticados y tiene que en la dirección de área territorial dar esa doble plaza. O sea, no es tan fácil darle doble plaza a los niños. Así que, pues nada, nuestra realidad son eso, 8 14 y 20 más niños de necesidades educativas especiales, lo cual complica un poco también el día a día, bastante. La verdad es que la carga laboral es bestial, enorme. Eso es así. Claro, yo justo quería preguntaros por eso, ¿no? Que siempre el concepto que tiene mucha gente de voy, aparco al niño allí y me olvido, pero ¿qué es lo que no se ve de vuestro trabajo y cuál es el día a día allí, educativamente hablando? Pues en realidad yo creo que el factor, yo muchas veces le comparaba a nuestros padres y fijaros que, por ejemplo, tanto Paula como yo suelen ser escuelas, por así decirlo, más familiares, ¿no? Son de familias que seguramente hemos tenido a sus hermanos y hemos tenido a todos y en realidad te entienden, pero como les digo yo siempre, si vosotros en casa me decís es que tengo uno, tengo dos y no puedo, como les digo yo por ejemplo ahora mismo soy tutora de bebés y tengo 8 niños. Y esos 8 niños tienen que comer los 8 al mismo tiempo, tienen que dormir los 8 al mismo tiempo, tienen que llora uno y solamente hay dos manos, como mucho alegando a lo que decía Paula,
solemos tener un apoyo por cada 2 aulas, es lo normal si lo hay, porque también tener en cuenta los días que falta cualquier personal, ese trabajo tiene que salir igualmente. Y si no está la otra compañera, lo tenemos que sacar las que estamos. O sea, es un trabajo que tienes que valorar, que día a día ese trabajo tiene que salir todos los días y tu hijo tiene que comer todos los días y tiene que dormir todos los días y si llora le tengo que coger. Si está malito, no tengo más manos para coger a tu hijo. O sea, son factores que como padres yo les digo muchas veces, valorar lo que vosotros hacéis en casa, nosotros aquí lo tenemos que hacer no por 1, sino por 20, por 14 o por 8. Entonces, es complicado, también el que ellos vean nuestro perfil como trabajadoras. Bueno, yo que he Yo, tenido ya niños que ya han pasado por escuela infantil, una de las cosas que tenéis, que yo no sé cómo lo hacéis, es el conseguir, sobre todo las primeras semanas que es muy complicado separarnos de nuestros niños y nuestras niñas porque se quedan llorando y no sabes qué vas a hacer, si los niños y niñas van a seguir llorando. Es que al final esos niños y niñas os ven al final como parte de la familia, o sea que eso es importantísimo, que es una ventaja, porque hablabais que efectivamente cuando sois una familia pequeña, pues es complicado el poder gestionar y poder prestar atención a los niños y niñas. Vosotros lo hacéis con un número mucho mayor de niños y niñas, pero que conseguís de alguna manera también vincularlo en esa edad tan temprana como parte de la familia. Así que eso como parte ya de que pasé por la escuela infantil como padre, es increíble. Y más o menos, ¿cuánto cobra una educadora de infantil? ¿Y qué tipo de contratos son habituales en vuestro sector? pues nosotras en indirecta, que como ha dicho Blanca antes, tenemos mejores condiciones que, por ejemplo, las compañeras de privada. Estamos cobrando de sueldo base 1.230 euros, que es prácticamente el salario mínimo interprofesional, y con pagas prorrateadas. Eh, pues el salario evidentemente no corresponde con una dignificación salarial, que es lo que estamos exigiendo ahora, porque estamos exigiendo unos salarios justos acorde con nuestra formación y nuestra responsabilidad. Y luego, siguiendo un poco con lo que has dicho, que me ha encantado, que tú has sido, tus niños han sido usuarios de la escuela infantil, cuando los papás muchas veces nos preguntáis, jo, es que cómo lo haces, es que qué maravilla, y también el periodo de atención es un momento durísimo para los padres también, y como que al principio no le veis al final y como que el niño lo pasa tan mal y luego le veis súper integrado en el aula, con la educadora, con los compañeros, pero es que en realidad también eso es, el reconocimiento educativo también lo buscamos ahí. No es magia y no es que seamos súper maravillosas, que lo somos, sino es que al final todo eso lo conseguimos porque estamos súper formadas en ello. O sea, somos o maestras o técnicos en educación infantil, tenemos un montón de cursos, estamos constantemente en formación. De hecho, lo exige la Comunidad de Madrid, lo exige pues es que tenemos que estarnos formando constantemente. Está en el convenio, en todas partes. Es constantemente formándonos y formándonos y formándonos. Entonces, no es magia, es que realmente somos profesionales de la infancia y por eso estamos pidiendo esa dignificación salarial, porque es que todo cuenta y se nota. Y por eso los niños al final están bien como están, porque nosotros tenemos 1.000 herramientas y 1.000 estrategias para conseguir llegar a todos esos niños, a todas esas necesidades, a ese niño que necesita consuelo, a ese niño que está explorando algo nuevo y tienes que acompañarle en esa exploración. Al final, pues ese salario de 1.230 euros de salario base creo que es bastante indigno y ridículo, sinceramente, para el trabajo que desempeñamos. Hablabais vosotras del salario y una formación amplia que os piden y que tenéis, pero luego esto conlleva una estabilidad en los puestos de trabajo. Digo, bueno, tengo un salario bajo, por decirlo claramente, pero luego tengo un puesto fijo, estable, o hay mucha rotación, precariedad en las plantillas. Y hay grandes diferencias entre pues, indirecta y privada. Sí, sí que la hay, Pablo, hay mucha diferencia. De hecho, ya no solamente en sueldo, sino en horarios, en vacaciones.
es distinto. O sea, lo que es la privada, lo que es, por así decirlo, la indirecta, es completamente distinto en todo, en todo. En lo que te digo, yo he estado trabajando en escuelas que han abierto a las 7 de la mañana y han cerrado a las 9:30 de la noche. Imaginaros el personal que puede rotar ahí. Luego yo el factor a lo que alegaba antes Paula, ya no solamente es el perfil de nuestro trabajo, es que no se nos considera educación. Y creo que es un factor súper importante, porque considerándonos educación como compañeras nuestras que estén en 3-6, cuando tenemos la misma formación en títulos, cuando se nos exige hacer unas programaciones, hacer unas actividades, hacer unos informes, se nos exige todo lo que es prácticamente de educación, pero lo que es cara a un salario, cara a unas vacaciones, cara a unos horarios, no se respeta. Y de hecho ya no solamente que no se haga como que se considere eso, es que cara a las familias, cara a todo, nosotras no estamos consideradas como educación. Somos más, pues, un servicio, lo que era antes una guardería. O sea, nosotras hay millones de veces, y es verdad que a lo mejor, pues tanto Paula y yo como en las escuelas que estamos, a lo mejor se puede cortar un poquito, pero el que venga un niño malo, el que hoy llego tarde porque ha dormido mal, el que esas cosas en un cole, en un sistema educativo normal, casi prácticamente no se permiten. Y a nosotras es como, bueno, como viene a la guardia, es que aquí está más entretenido. Yo creo que ese factor sería cortarlo y meternos más en educación. Somos un sistema educativo igual que es 3-6, que es un instituto, que es un bachillerato, todo lo que es un sistema educativo. No porque nosotras seamos no obligatorio, de como es pequeño y no estudia un libro, no se valora, para mi parecer. Completamente blanca. ¿Y cómo afectan en el día a día pues estas ratios altas? Lo habéis comentado un poquito, a la atención de los niños y niñas. Y si se puede garantizar una educación, nosotros consideramos que es educación, una educación de calidad así. Y también preguntaros qué dicen las familias. Entiendo que las familias dirán de todo, pero a nivel general, ¿qué están diciendo las familias pues de estas ratios que o a lo mejor hacen que no podáis garantizar pues la atención que merecen los más pequeños? Pues las familias ahora que hemos empezado la huelga y estamos informándoles pues de lo que estamos pidiendo, creo que están cayendo más en la cuenta, porque luego al final ellos se centran en cómo vas llevando el día a día y cómo va funcionando la escuela. Ellos ven el global, ven al niño contento, ven al niño creciendo, aprendiendo, pues las actividades que se hacen a nivel de centro, porque al final nosotros trabajamos muchísimo y trabajamos mucho también por la comunidad educativa, no solo por los niños, también acompañar a las familias con tutorías, con escuelas de padres, animándoles a participar en la escuela. Entonces ahora cuando ellos evidentemente no son tontos y se dan cuenta del número de niños que hay y sí lo saben, pero cuando ya te sientas con ellos y le dices, mira, es que esto es imposible, es que en Francia, Blanca está en bebés, yo estoy en 1-2 en Francia, en bebés tienen 5 bebés y tienen 5 niños de 1-2. Entonces es que la ratio es ridícula y ellos sí que se están dando cuenta y yo creo que también las familias que nos apoyan más están valorando el esfuerzo tan grande que se hace en las escuelas infantiles para llevar a cabo, pues lo que ha dicho Blanca antes, las programaciones de actividades, informes, tutorías, y al final es que es verdad que lo llevas adelante, pero ¿a costa de qué? De gente muy quemada y de gente que al final, en cuanto puede, pues intenta pues sacarse una posición o buscarse otro medio de vida o aguantar, pero es difícil, es muy difícil, sí. Toda esta situación que venís exponiendo desde el principio de la entrevista ha provocado que desde el martes pasado estéis en una huelga indefinida. Y yo quería preguntaros varias cosas a raíz de esta huelga, ¿no? Lo primero, ¿qué seguimiento está teniendo? Si habéis tenido dificultades o facilidades a la hora de convocarla, ¿qué seguimiento estáis teniendo en la plantilla? Contarnos un poco cómo se está viviendo estos ya 7 días de huelga y mañana será un octavo porque no se va a desconvocar. Pues mira, Pablo, por ejemplo, yo te digo más o menos porque, como bien dice Paula, al final en este sector, pues rota mucho personal, la verdad, y conoces pues a mucha gente de distintas escuelas, ¿no? Y creo que dependiendo de la escuela, si es más grande, más pequeña,
pues ha tenido distintas repercusiones. Sí que es cierto que, como bien decía Paula, cara a los padres, yo creo que se están informando, además se meten ellos a mirar cosas, te preguntan, se están planteando bien. Y luego cara a las trabajadoras, pues sí que es cierto que, como bien hablábamos antes con Fernando, creo que los servicios mínimos que se establecen prácticamente, si me apuras, es como un día normal de trabajo que te puedan faltar un par de trabajadoras porque simplemente estén malas. Creo que sí que es verdad que se debería de hacer de otra gestión para que se notara más, pero sí que hay vamos, esta vez hay muchos empleados cara al sector que están haciendo huelga, que se están reivindicando, o sea, como que nosotras ya estamos sacando fuerza, por así decirlo, ¿no? Como que se está moviendo mucho y cara a las empresas, pues hay empresas que te ayudan más, hay en escuelas que favorecen un poco a que se haga la huelga, hay otras empresas pues que no les gusta tanto. Bueno, pues también depende un poco del centro, ¿eh? Yo creo que eso sobre todo depende del centro, de lo que esté favoreciendo y lo que no. En mi escuela, por ejemplo, siempre hemos sido muy reivindicativas de siempre, desde que se abrió la escuela en 2011, y hemos sido muy cañeras. Y la verdad es que estamos haciendo muchas movilizaciones porque todos los días hacemos cacerolada y salimos a la puerta con carteles y hemos puesto carteles en la puerta y a informar a las familias y les estamos animando para que pongan quejas en la consejería y nos están animando mucho y la verdad que en ese sentido y la huelga está siendo muy secundada en mi escuela y la verdad es que estamos con un espíritu de lucha impresionante, estamos muy arriba, es verdad que las que quedamos en el aula cuando los demás están de huelga pues estamos un poco, pues sí, también es verdad, como cuando faltan 2 o 3 personas cuando están malas. Pero bueno, ahí estamos luchando, que se vea, que se nota, además con mucha ilusión por cambiar las cosas y por unirnos entre todas. Y la verdad es que se ve en un ambiente muy bonito. Te vas a las concentraciones y el ambiente es súper festivo, súper alegre, gente súper maja. La verdad es que está siendo una lucha muy bonita, la verdad, Y sobre de todo, hermanas. también lo que me gustaría recalcar es que no entiendo muy bien el por qué se nos separa tanto de la privada, de la indirecta, de las de ayuntamiento, de tal, cuando todas somos iguales y todas ejercemos el mismo puesto de trabajo y todas tenemos la misma ratio. Y yo no tengo por qué cobrar ni más ni menos que otra compañera que está haciendo el mismo puesto de trabajo que yo. Y se nos separa, pues como os he dicho antes, se nos separa en salarios, se nos separa en todo, y creo que cara a estas huelgas, pues te juntas con todas y dices, joder, si es que es verdad, si es que ¿por qué tú tienes que cobrar más que yo? ¿O por qué yo tengo que librar tantos días y tú no? Cuando en realidad hacemos lo mismo. Tenemos la misma titulación, se nos exige la misma formación y nuestro trabajo es exactamente el mismo y encima nos tienen completamente separadas. Tienen como 3 o 4 márgenes que vosotras sois unas, vosotras sois otras y vosotras sois otras cuando todas somos iguales. Y creo que en una huelga o en una manifestación o cuando nos juntamos de otras escuelas y lo hablamos, dices, coño, si es que todas somos iguales, porque esto está mal hecho. Y yo creo que eso, pues en realidad nos une, ¿no? Decir, unas por otras, hoy por ti, tú por mí y pasado por todas. Entonces yo creo que eso pues nos va uniendo y llega un momento, pues como dice Paula, que llega un momento que ya te unes entre todas y dices, ahora sí, vamos a intentar hacer esto y a ver si hablando, negociando con unos, haciendo con otros, haciendo huelgas o, como bien habéis hecho vosotros, haciendo entrevistas, informando a los padres, a ver si entre todos podemos conseguir algo. Sí, además yo creo que da la sensación también que hay muchas familias que se están involucrando y que están asistiendo a las movilizaciones, a las concentraciones, que también una posible también ayuda a las familias es si pueden en ese momento pues no llevar al niño o a la niña a la escuela infantil, si hay huelga. Pero para vosotras, ¿cuáles son las principales demandas en este momento? ¿Y qué tiene que cambiar ya de manera urgente para mejorar vuestras condiciones? Yo creo que las luchas principales son la dignificación salarial, porque exigimos salarios justos acorde con nuestra formación y responsabilidad. También la bajada de ratios, que haya menos niños por aula para una atención de calidad y personalizada. Y eso, pues, estamos pidiendo pareja educativa. Y luego también el reconocimiento educativo, porque 0-3 es educación y no es un servicio de cuidados. Yo quería preguntaros, porque la semana pasada ya hubo 3 días de movilizaciones,
Hoy ha habido otra movilización. Si podéis contar un poco a nuestros oyentes qué movilizaciones hay y cuándo son para que se sumen y desde aquí invitar a todo el mundo a participar en ellas. Pues mira, prácticamente los martes y los jueves yo creo que son los más sonados, por así decirlo. Sí que es cierto que hay huelgas por las mañanas y luego normalmente en Callao los jueves, si no se cambia, los jueves por las tardes entre las 6 y 6:30. Y juraría que este viernes hay otra, que esa es enfrente de la patronal, que esa es buena. Y es lo que más o menos tenemos nosotras estipulado hasta que se acuerde algo. Sí, estamos hoy y mañana, miércoles, enfrente a la Consejería de Educación. Es una manifestación enfrente a la Consejería. Luego el jueves a las 6 en Callao vamos a hacer una performance, pero hay que ir todo el mundo de negro, no de amarillo, el jueves, porque vamos a hacer un funeral por la educación. El viernes, como has dicho tú, sí, en la patronal también hay otra, que esa la va a apoyar comisiones, por lo que me ha mandado Juan ahora. Y luego el domingo, muy importante, hay una marcha de Atocha a Sol, que deberíamos ir todos, que es por toda la educación, que vamos a reivindicar lo de todos, a las 12. Esta también es importante. Y luego la semana que viene, creo que también el martes y el miércoles, también en frente a la consejería. De momento es lo que está convocado. Pues importantes citas, que más allá de las trabajadoras también que lo puede apoyar la familia y la sociedad en general. Preguntas para las dos. ¿Por qué elegiste ese trabajo y qué es lo más bonito de trabajar con niños y niñas pequeñas? Porque Pues este entiendo, trabajo, por explicar, porque entiendo además que, no, que es una cosa que no suele salir de forma normal, o sea, que es, lo he explicado antes, al final trabajáis en situaciones a veces complicadas en los meses de adaptación, pero al final esos niños tan pequeños al final se consideran parte de vuestra familia. Es que además en pueblos pequeños como el que estáis vosotras vais a crecer, vais a ver crecer a los niños, les vais a ver cuando van al colegio, por el barrio, andando. Creo que hay un amor a los niños y las niñas, pero también la educación pública. Por eso las preguntas. pues en mi caso, y me imagino que Blanca va a decir exactamente igual, es completamente vocacional. Eh, el trabajar en 03 es vocacional, es un amor a la infancia, es un amor a ver cómo esa personita se desarrolla, crece, es observarles, es ver cómo van creciendo su personalidad, es muy bonito. Y a mí además me gusta mucho también la idea de crear una comunidad educativa, de trabajar a codo con las familias, cosa que se pierde luego ya a partir que van del segundo ciclo, que están en el cole, ya hay como una separación muy clara. A mí me gusta mucho trabajar con la familia, el centro, el municipio también y crear como una red de solidaridad, de familias, de amor a la infancia. Me gusta mucho eso y sí, la verdad que a los niños les coges un amor muy grande porque en nuestra escuela, por ejemplo, seguimos todo el ciclo, o sea, empiezas en bebés con ellos, sigues en 1 o 2 y luego les gradúas en 2 o 3 y haces un vínculo muy grande con los niños y con las familias. Y es un trabajo, la verdad, que es precioso. Es un trabajo muy bonito, que el amor que te dan los niños y el reconocimiento que te dan las familias es lo que te impulsa a seguir, pese a las condiciones, pese a no llegar a final de mes, pese a la falta de recursos, que no lo he dicho antes, que muchas veces tenemos muy pocos recursos a la hora de trabajar. Pero bueno, ese amor a la infancia que no quede, a la sociedad en general, porque cuando amas la sociedad, amas primero la infancia, porque es donde nace realmente esa sociedad. Yo estoy completamente de acuerdo con Paula. Yo creo que es completamente vocacional porque si fuera por salario y por trabajo, yo creo que nadie lo pediría, pero es que la verdad que es precioso. O sea, a mí me pasa lo que a Paula, en mi escuela también se trabaja así, los cogemos desde pues que te vienen niños con 4 meses, 5 meses y los sueltas con 3 años y tú eres su profe y ellos son tus niños y va a ser así. Y como bien decís, luego vas por la calle y los padres te paran y luego los ves mayores y es impresionante, o sea, es súper gratificante. Que no nos olvidemos de todo lo demás que nos estamos quejando, sí, efectivamente, está ahí. Y como bien dice Paula, muchas veces es más por nosotras y lo que nosotras sacamos y lo que nosotras hacemos y lo que nosotras llevamos a la escuela para poder hacer y lo que nosotras nos esforzamos, que en realidad lo que nos dan para poderlo hacer. Pero es cierto que cara a lo que es emotivo, yo creo que es un sector precioso.
O sea, no sé cómo deciros, pero a ti que te venga un niño y sea su profe, y su profe es su profe, y te dé un beso y te dé un abrazo y te... Mira, se me ponen hasta los pelos de punta porque de verdad es muy, muy bonito. Por mucho que nos quejemos de otras cosas, evidentemente no hay que quitar que es nuestro trabajo, ese factor está ahí y eso no lo va a quitar nadie. Y yo creo que lo que pedimos cualquier persona, de verdad, o sea, no es una locura. Y sobre todo que ya no es cara a nosotras, que mucha gente te dice, va, es que lo único que queréis es que os suban el sueldo o estar ahí sentadas. Te dicen, estar ahí sentadas. No, o sea, esto no es por mí. En realidad el que se va a beneficiar de todo esto es tu hijo. Y eso también habría que cambiar un poquito el concepto y pensar lo que no es para mí. El que se va a beneficiar de todo esto es tu hijo. Compas, yo os quiero hacer unas dos últimas preguntas, si queréis, para ir finalizando. Lo primero, ¿cómo se puede hacer para que la gente que nos está escuchando os pueda apoyar? Porque entiendo que una huelga tiene unos costes y ahora mismo estáis sin cobrar. Y lo segundo, algo un poco más abstracto, ¿cómo veis el futuro de la educación infantil de aquí a los próximos 5 o 10 años? Pues fíjate, Pablo, yo creo que es verdad y me imagino que a Paula les pasará lo mismo. Sí que es verdad que hay muchos padres, como hemos estado hablando, que se están informando, se están quejando en... Tenemos como muchos QRs para poner quejas a la comunidad, para poner quejas en varios sitios y muchísimos padres, de verdad, muchísimos padres están planteando sus quejas y están haciendo sus movilizaciones ellos aparte, porque luego es fotos y van a las manifestaciones y en realidad es nuestra única fuerza, ¿no? De que ellos nos apoyen de la forma que tienen de poderlo hacer, que es yendo a las movilizaciones y abriendo las quejas y rellenándolas. Porque muchos de ellos te dicen, ya, pero es que en la Comunidad de Madrid te piden datos. Ya, pero hay que rellenarlo y hay que hacerlos y lo hacen y nos enseñan como que como que lo han mandado. Y es sorprendente. Y fíjate, quizá yo pensando en un futuro, sí que veo que poco a poco nuestro sector, al ser de 0 a 3, cada vez se van alargando más las bajas de maternidad y de paternidad. Y creo que el primer año prácticamente lo vamos a ir perdiendo. Y si me apuras, me imagino que los otros 2 años los va a querer absorber lo que es la educación ordinaria, meterlo en un colegio normal. Y quizá las escuelas se van a quedar más como un servicio secundario. Para los que no entren en un cole, pues para las plazas que se queden fuera. ¿Qué es una lástima? Sí, pero sí que creo que ahí habría que hacer algo para que se mantuviesen y se dejase separado lo que es el primer ciclo de lo que es el cole y el instituto y bachillerato. Pero no sé, yo creo que más bien se irá como perdiendo poco a poco. Interesante, Blanca, es verdad. Como ahora están abriendo aulas de 0 a 3 años en coles públicos. Claro, a nosotras en el sector, cuando abrieron los 33 primeros colegios, nos quedamos como diciendo, uy, ¿y esto? Claro, luego se te queda ahí como una espinita diciendo, a ver si lo están intentando absorber en colegios para las escuelas indirectas, a lo mejor pues no, pues abaratar costes, ¿no? Dice, ya que pago el comedor o los servicios de un cole, pues los meto allí y cubro el servicio. La verdad es que es incierto, se plantea en el horizonte de ¿y qué será de las escuelas indirectas? ¿Se cerrarán? ¿Se mantendrán? Es curioso, sí. Pero yo creo que al final todas las movilizaciones lo llegaremos a buen puerto. Yo creo que vamos a conseguir muchas mejoras. Ojalá sean todas las que pidamos por nosotras y por los niños, pero es verdad que se queda como en el tintero y da como dolor de corazones las compañeras de privada. Las compañeras de privada lo tienen más complejo, porque no dependen de una financiación de la Comunidad de Madrid o de un ayuntamiento para suplir el gasto extra, porque dependen de las matriculaciones, de los empresarios de esas escuelas, y es un poco complicado. Pero bueno, así a corto plazo yo creo que conseguiremos muchas cosas con esta movilización. Y de cara a las familias, pues yo por mi parte agradecerles porque sí que están participando mucho. Su forma de participar más fácil es a través de quejas a la Consejería de Educación, que sí es verdad que hay QRs y los estamos poniendo por todas las escuelas para que les sea más fácil acceder. Y bueno, de cara a no llevar a los niños, pues hay mucha gente que no puede, pero bueno, si vienen a las concentraciones y nos apoyan también difundiendo en redes sociales,
hacer mucho bulli bulli, como llamamos nosotras, o sea, mucho ruido. También hasta Santiago Segura nos apoya en la revuelta, que esas cosas parecen tonterías, pero no. Son cosas que dan mucha visibilidad, que dan mucha promoción, quedan muy bien en redes sociales y hace que no decaiga el ánimo ni el interés de la sociedad por ver qué pasa con las educadoras, que parece que como solo estamos todo el día cantando y pintando con témperas, pero no, no es así. No es así. Pues poco más. Muchísimas gracias, Blanca. Muchísimas, Paula, por estar aquí. Gracias a la movilización. Además, gracias por estar organizadas. En este caso sois delegada de comisiones obreras, pero también gracias a todas las trabajadoras que están luchando en estos días por una lucha digna, esa lucha amarilla, para que los responsables reconozcan lo que vuestra labor. Creo que la sociedad lo reconoce y faltan que los responsables lo hagan. Que yo creo que todo el cariño desde aquí, desde Adelante Sierra, tenéis este espacio para lo que queráis y mucho ánimo en la lucha y esperemos que la próxima vez que nos oigamos será para celebrar las victorias en esta movilización. Ojalá. Muchas gracias por estar con nosotros, chicas. Y la próxima vez será para celebrar victorias y también en las concentraciones, que ahí vamos a estar apoyándonos. Eso Muchas es. gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, chicos, Y por poco apoyarnos. más. Pablo, la próxima semana hablamos, que además tenemos también una movilización importante en la comarca que intentaremos hablar con algunos de los que están convocando. Perfecto. Un abracito, Y nada compás. más, y un abracito, un saludo a todos los que nos estáis escuchando y a animaros además a suscribiros a una plataforma en la que le estéis escuchando para no solo para descubrir nuestras novedades al momento, sino también para difundir y que llegue a más gente. Un fuerte saludo, hasta luego. Adiós.